Oh, bienvenidos a la clase, la séptima lección de este curso. Estamos en la última semana de las clases normales. Van a tener 2 semanas más para cumplir con el proyecto final, pero ya estamos terminando este curso. Obviamente siempre hay más cursos y esperamos que cumplan con los proyectos finales y sigan con nosotros en los cursos. Nos encanta enseñar y nos encanta estar con ustedes estudiando la palabra, especialmente en este tiempo. Pues yo hablo con algunas personas durante el día. Yo fui a pagar mi renta hoy, pero realmente no estoy pasando mucho tiempo con personas. Entonces, eso es una bendición también, pasar tiempo con ustedes durante esta cuarentena. Y gracias por su presencia. Hoy vemos la lección 7. Jesús muere y es sepultado. Entonces estamos en el Viernes Santo y parece que es un viernes muy triste y lo es, pero también es un viernes alegre y santo y vamos a ver lo por qué lo es. Vamos a empezar con una oración. Amado Señor Dios, te doy gracias porque enviaste a Jesús para que se hiciera hombre y muriera por mí, para que yo pudiera ser tu hijo. Señor Jesús, te doy gracias porque obedeciste a tu Padre y terminaste la obra que Él te envió a hacer. Amado Espíritu Santo, te doy gracias porque obraste la fe en mi corazón para que yo crea que Jesús cumplió toda su obra y pagó todos mis pecados. Amén. Amén. Muchas gracias. Hay un poco de bulla, un poco de ruido, entonces les pido que cuando no estén hablando, por favor, apaguen sus micrófonos, pero cuando quieran hablar, enciendan sus micrófonos, por favor, para que todo el mundo pueda escuchar bien. Ok, tenemos la actividad de repaso, la crucifixión. Pues gracias a Dios no tenemos un método de educación como tenían los romanos, la crucifixión, pero es obviamente un evento y una actividad, una muerte muy importante para nosotros los cristianos, porque nuestro Señor Jesús padeció y murió en una crucifixión. Entonces, ¿qué saben? ¿Qué es una crucifixión? O, ¿cómo era? Platícanos un poco acerca de lo que saben. ¿Puedo? Adelante. Un poco consulté. Dice la crucifixión, un método romano Uh-huh. común de ejecución para los esclavos y extranjeros. Fue descrita por el escritor romano Cicerón Uh-huh. como lo más cruel y odioso de todos los castigos posibles. Los prisioneros condenados estaban obligados a cargar la pesada viga transversal, Uh-huh. o sea, su propia cruz, hasta el lugar de su ejecución. Uh-huh. Uh-huh. ¿No Muy es? bien, excelente. Y lo que usted mencionó, que era un método de ejecución de los romanos, es importante, porque en el Antiguo Testamento, si estudiamos el Antiguo Testamento, no vemos una ejecutación como la crucifixión. Ellos usualmente tiraron las piedras, lapidación y todo o había otras maneras para matar a alguien. Entonces fue una invasión de los romanos, los soldados, los ejércitos romanos, porque ellos tenían un imperio muy grande y querían
quieren gobernar con temor y miedo. Porque, wow, tantas personas, tantos pueblos, tal vez va a haber un ataque o un rebelión o algo así. Entonces, ¿cómo vamos a someter a los pueblos? Oh, pues con miedo, con temor, con terror. Entonces, vamos a ejecutar a las personas, a los enemigos, a los criminales, el peor manera que podemos imaginar. Entonces inventaron la crucifixión. Y es interesante, ¿por qué? Porque 600 años antes de Cristo, el profeta Isaías hablaba acerca de la crucifixión de Jesús con muchos detalles. Detalles de una crucifixión que no había sido inventado. Entonces él, por medio del Espíritu Santo, vio lo que iba a pasar a Jesús, aunque el método no había sido inventado todavía 600 años antes de Cristo. Muy bien, muchas gracias por la investigación, Mario. ¿Alguien más quiere aportar un poco de información para nosotros? ¿Nadie más? Pues había algunas formas de cruces. A veces, pues, una crucifixión podía usar cualquier madera. Entonces, oh, hay una madera ahí, hay un árbol ahí. Clavamos a ese hombre a esa madera. Entonces, no tenía que tener una forma muy bonita. Tenemos cruces en la casa y son muy bonitas y nos recuerdan de lo que Cristo hizo en la cruz, pero no necesitaban madera muy bonita para ejecutar a alguien. De hecho, podían usar cualquier porción de madera. De hecho, tenían una forma de cruz en la forma de X. Entonces, cada brazo en una parte de la X y cada pierna, cada pie en la X también. Pero parece que Jesús tenía otra forma de cruz. Tenía la cruz que pues es normal, que vemos la mayoría de los días cuando entramos en una iglesia o tenemos una cruz en la pared o un crucifijo en la pared. Porque los evangelistas parecen pues parece que en los evangelistas ellos tenían esa forma de cruz también, porque tenían que poner el letrero ahí arriba de Jesús. Entonces, ok, si fuera X, ellos no podían hacerlo muy fácilmente. Entonces, parece que fue la forma de cruz que vemos hoy en día en las iglesias y las paredes. ¿Me entienden? ¿Una pregunta? Todo bien, pastor. ¿Me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Sí. También queremos recordar que la crucifixión en una cruz fue una forma de morir muy dolorosa. Pasaba mucho tiempo. A veces personas duraban por algunos días en una cruz. Y también fue una forma de morir muy vergonzosa. Traía mucha vergüenza morir en una cruz. Solamente los criminales, los peores criminales, murieron en las cruces y nadie quería hablar acerca de una muerte en una cruz. Entonces y fue una ofensa en las prédicas de los apóstoles después de
después de la resurrección de Jesús, cuando ellos estaban yendo a los confines del mundo con el evangelio, fue una ofensa, fue una piedra de tropiezo para la gente, porque Dios, pues primero, Dios muere. Oh, no, Dios no muere, Dios no muere. Y Dios muere en una cruz, jamás. No podemos imaginarlo, decían. Eso fue la reacción de muchas personas, porque fue una muerte tan humilde. Jesús se humilló en la cruz. Ujú. ¿Alguna pregunta? Filipenses 2:8 dice eso. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Jesús hizo eso por nosotros. Increíble su amor. Algunas Pastor. personas. Sí, Emanuel. Perdón. Sí, Eh, Emanuel. Agregando un poco a lo que usted estaba comentando de la forma de morir en la cruz, Ujú, estaba leyendo acerca de cómo se daba la muerte en la cruz, o sea, de qué maneras como llegaba la muerte al momento de la crucifixión. ujú, Y pues recordando que Jesús primero pues fue flagelado ujú, ujú, con, con los, sí, precisamente con los flagelos. ujú, Y lo que hacía la flagelación era pues muchas veces cuando se flagelaba a alguien, pues era muy común que los que eran condenados a la flagelación pues morían en esa misma tortura antes de ujú. crucificarse. Sí, sí, Y, es cierto. y entonces si Jesús sobrevivió a la flagelación, seguramente pues había recibido tantos azotes que pues su piel ya se estaba desprendiendo de su cuerpo, Ujú, estaba pues los músculos expuestos, incluso ujú, algunos historiadores piensan que hasta los huesos podían estar así. ujú, ujú, Y al momento en ese momento, pues el cuerpo pierde muchísima sangre. ujú, Entonces ujú, lo que pasa es que el corazón empieza a latir de manera mucho más rápida ujú, para poder recuperar esa sangre que se perdió. ujú, Y al momento en que se es crucificado, en la posición en la que se levanta la cruz, pues todo el cuerpo de la persona cae encima de sus piernas. ujú, Es decir, ujú, tiene que cargar con su propio peso. Pero ujú, imaginando cómo estaba Jesús de todo flagelado, tenía que apoyarse en sus piernas, pues seguramente muy débiles, tomando en cuenta pues que cargó su cruz. Y entonces poco a poco, lo ujú, que pasa en la cruz es que como el cuerpo va cayendo, lo que va ocasionando es una asfixia. Y ujú. al final eso es por la que muere la persona en la cruz, Sí, sí, más la sí, pérdida de sangre. sí, exactamente. Gracias por la explicación muy científica. Eso ayuda mucho nuestro entendimiento de lo que pasó en la cruz. Ujú. De hecho, el gobernador, el gobernante Pilato, se sorprendió. Oh, se murió tan rápidamente Jesús. Pues era de orar por ah, los latigazos y todo eso. Él no durmió nada esa noche, la noche antes de morir. Ujú. ¿Alguien más? Hermano, una pregunta. Sí. Allá, ¿cómo se llama? ¿Todos los otros también le clavaban los clavos o solo era Jesús que le clavaron los clavos? Um, uh, La- parece, pues tenían algunas formas, entonces a veces solamente pusieron las personas con cuerdas, con ropa, no, ropa, cuerdas allí. Entonces, en esas situaciones durarían mucho más tiempo. Um, de hecho, yo tengo una foto aquí. Aquí lo que ustedes pueden ver, encontraron un hueso de un hombre o de una persona crucificado. Y pueden ver, pues, es el hueso de la pierna. Y
pueden ver el clavo que todavía permanece en el hueso. Entonces, esta persona murió en una crucifixión y tenía un hueso que atravesó tenía un clavo que atravesó su hueso allí. Entonces, usando clavos la costumbre era normal usar clavos en una crucifixión. Ujú. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? ¿Aporte? Si no, vamos a ir a las preguntas de considerar. Lo siento, debe ser considerar ahí. ¿Y quiénes son? Leímos Lucas 23, 35 a 56. ¿Y quiénes son los personajes de esta historia? ¿Puedo? Adelante. El pueblo, El pueblo. los gobernantes, Ujú. Los gobernantes, ¿correcto? los soldados, Los soldados, ¿sí? malhechores, Malhechores, ¿correcto? José también que era de allá del pueblo y también Pilato y el centurión. Sí, exactamente. Soldados, criminales, los malhechores, un centurión. ¿Y quién es un centurión? ¿Qué es un centurión? Un soldado romano. Un soldado romano. ¿Y qué posición tenía? ¿Como teniente o qué El era? que estaba al mando de la ejecución. Sí, muchas veces, pero tenía una posición un poco más amplia. Casi podemos ver la palabra 100 en la palabra centurión. Centurión y 100. Y usualmente un centurión estaba como la cabeza de 100 soldados. 100 soldados aproximadamente. A veces tenían menos, a veces tenían más. Entonces, un centurión puede ser el encargado de 120 soldados o de 80 soldados, pero aproximadamente 100 soldados estaban bajo él. Entonces fue una posición un poco más elevada. De hecho, es interesante porque cada vez que aparece un centurión en la Biblia, tiene halagos y de hecho Jesús da halagos a algunos centuriones y son muy nobles. Es interesante ver eso. ¿Otras personas? También van las mujeres. Sí, las mujeres que le habían seguido a Jesús. No sabemos exactamente cómo era la situación, pero parece que algunas mujeres seguían a Jesús y le ayudaban. Pues tal vez cocinaban o algo así. Encontraron un lugar donde podían dormir y todo. Entonces, fueron su apoyo en sus viajes de misiones. Profesor, Sí. Adelante. aló. Sí, adelante, Luis. Hay una persona aquí que no se nombró, que es muy, hay una persona que no se nombró que es muy importante. ¿Y quién es? Esa persona es, le voy a decir, ¿usted se recuerda a aquel hombre bueno y justo llamado José? Uh-huh. Sí, José Él de fue el que Arimatea. donó, exactamente, él fue el que donó el sepulcro. Uh-huh. Un sepulcro que no estaba usado, estaba virgen. Sí, Y sí. se lo cedió a Jesús para que sea enterrado allí. Uh-huh, uh-huh. Muy bien. ¿Sí? Entonces, él tenía mucha valentía junto con
Nicodemo. Pues Nicodemo, Lucas no menciona Nicodemo, pero otros evangelios lo mencionan, que él acompañó a José de Arimatea y ellos le pidieron a Pilato por el cuerpo de Jesús y lo enterraron en el sepulcro nuevo de José de Arimatea porque era un hombre rico. Muy bien. Y también tenemos Pilato. Y lo siento, a veces digo piloto. No debe ser. Pilato. Tiene peso todo ya. Sí. Ok. ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? Puede ser vinagre, Vinagre. la tabla con las letras griegas, hebreas. Sí, la tabla o letrero multilingüe. Que dice, este es el rey de los judíos. Las tinieblas. Muy bien. El sol y las Lo tinieblas, que la oscuridad. oscureció. El sol y el velo del templo que se rompió. Muy bien. La cortina. Los clavos. Sí, los clavos. Olvidé de poner los clavos aquí. Pero sí, usted tiene razón. Había clavos, obviamente. La madera, la cruz. La madera de la cruz, ¿correcto? También hay algo allí. Cuando se repartieron el manto de Jesús, que lo partieron, digamos, lo tiraron. Su ropa, ¿correcto? Ropa. Muy bien. También tengo en la lista el sepulcro. Tal vez es más un lugar, pero lo puse aquí para nuestra lista. Las especias y los perfumes. La peña, ya está la peña, ¿no? ¿O no? ¿La qué? Profesor, nombraron la peña. La peña. La peña. Sí, la peña lo tengo como lugar. Van a verlo. Pero sí. La peña no era la puerta, pues, o sea, la roca, el sitio donde era cavado y ahí era donde sepultaba. Sí, okay. Es un sitio. La peña la peña de la roca. Sí, correcto. Okay. ¿Y para qué usaron las especias y perfumes y la sabana? Era como para balsamarlo al cuerpo de Jesús, para que no se dañe. Sí, exactamente. Entonces, ellos tenían algunas costumbres un poco diferentes que nosotros para sus muertos y para sus difuntos. ¿Cómo es la manera de sepultar a alguien hoy en día? Dependiendo cómo muere, ¿no? A veces le hacen la autopsia. Acostado. Acostado en una... Acostado en una... Se puede decir en una piedra creada allí para ellos acostarse allí en ese lugar. Sí. No sé si me escucharon. Sí, le escuchamos. Se cayó. Okay. ¿Dónde ocurrió la historia? En Galilea. Jerusalén. Jerusalén. Galilea está en el norte. Jesús vino de Galilea, pero ahora está en Jerusalén, que está en el sur, en Judea. Sí. Específicamente en una colina, en una parte un poco más elevada, Gólgota o Calvario, en el Calvario, porque ellos muchas veces crucificaban a personas ahí en ese sitio porque era en la entrada de ciudad y también fue un lugar muy público. Muchas personas vieron
lo que pasó ahí. Y también van al sepulcro abierto en una peña. Ahí vemos la peña. Parece que estaba muy cerca del lugar del Calvario. ¿Una pregunta hasta aquí? Si no, seguimos. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Viernes Santo. El Viernes Santo, correcto. Y desde el mediodía hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas. Entonces, él fue crucificado aproximadamente a las 9 de la Hubo mañana. tiniebla. Sí. Ajá. El sol brilló mucho más. Ya va. Muy bien. Sí. Y los sepultaron deprisa antes del comienzo del sábado. Entonces, yo hablaba con Consuelo hoy acerca de, pues, si Jesús murió el viernes y resucitó el domingo, ¿cómo es que eran 3 días? Yo no cuento 3 días, pero de hecho los judíos en esa cultura contaron sus días diferente. Sus días, nuestros días empiezan en la mañana. Nos levantamos, un día nuevo. Pero para ellos, y todavía es así en Israel, cuentan sus días a partir de la tarde, de la noche. Entonces, ya estamos, ¿qué día? Ya estamos en el martes, porque salió el sol. Salió el sol, ya está el martes. Entonces, es la clase de martes, pero hoy en día, actualmente decimos, tenemos la clase hoy, el lunes. Pero ellos contaron diferentemente. También contaron porciones de días como días enteros. Entonces, Jesús murió a las 3 en la tarde, viernes. Eso cuenta como un día entero en su concepción de cómo eran los días. Entonces, un día, el viernes, el sábado, y resucitó en la madrugada del domingo, el tercer día. Entonces, contamos 3 días ahí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Está claro, profesor. Sí, yo no sé si me escuchan. Sí. Sí, ve, profesor, acuérdese que él fue enjuiciado el jueves al amanecer, el mismo viernes al amanecer. Lo llevaron, lo torturaron, lo flagelaron, lo presentaron, sí. Yo creo que es que toman en cuenta a partir de ese momento. Él desde que lo juzgaron y lo sentenciaron, en el amanecer del día viernes, que en la tarde fue que él muere. Correcto. ¿Aló? Ok. ¿Cuál es el problema? Cuenta las horas, sino el día. Ajá. No, lo escuchamos un poco entrecortado, Luis. Sí, el sistema, sí, es que estoy inestable aquí con la cuestión. No se preocupe. Okay. Siga. Ok. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas que vemos aquí en la historia? Es la muerte y la crucificación de nuestro Señor Jesucristo. Sí, señor. Jesús y el verbo que se rasgó por mitad en el templo. Sí, Jesús tiene que morir para ganar la salvación por nosotros. Eso es el problema. Wow, pues no es un problema realmente, pero es la situación que nos encara hoy en la historia. Y también ya casi empieza el sábado y por eso no tardan en sepultarlo.
Entonces, tenemos que apurarnos, tenemos que ponerlo en el sepulcro. Ujú. ¿Alguien quiere contar los eventos de la historia? ¿Puedo contar algo? Bueno, Sí, adelante. Jesús muere Jesús muere y es sepultado. La gente, por su parte, se quedó allí observando. Aún los gobernantes estaban burlándose de él y le decían, salva a otros, decían, sálvalo. Que se salve a sí mismo, decían, si es Cristo de Dios, el escogido. Bueno, ¿y por qué no se salva a él? También los soldados se acercaban y para burlarse. Ujú. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate tú mismo. Los soldados le decían eso. Resulta que había sobre un letrero que decía, este es el rey de los judíos, a burlarse de uno de los criminales, empezó a insultarlo, le decía el maloso ese, pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor tenía aquel hombre de Dios, aunque sufre las mismas condenas, le decía el otro. En nuestro caso el castigo es justo, pero sufrimos lo que merecemos por nuestros delitos. Ese le decía el otro. Este, en cambio, no hizo nada, es inocente. Ujú. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas de tu reino, le dice. Ujú. Jesús le dice, bueno, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Les contestó Jesús. Desde el día hasta aquí, pastor, porque Sí, un poquito más largo. sí, Gracias. muchas gracias, Luis. De lo que escuché, era una historia muy completa. Gracias por eso. José Avalos, vi que levantó su mano. Sí, buenas noches, ¿qué tal? No, pues sí, como dice el hermano, uno de los eventos, pues mostró su amor a los dos ladrones que estaban ahí. Igual, pues ahí nos está enseñando Jesucristo que su poder y su bondad, su poder porque promete la vida a un ladrón, tal cual es como tiene ese poder nuestro Dios, y pues su amor, ¿verdad? Porque pues su amor al morir en la cruz y su amor a los demás, que es lo que nosotros tenemos que guardar eso, aprender eso. Sí, vemos el amor inmenso de Dios en la cruz hacia el malhechor. Vemos que no depende de nosotros. El malhechor no hizo nada para ganarse un favor de Jesús. Jesús simplemente le prometió que iba a estar con él en el paraíso, en el cielo, para siempre, empezando de ese día. Ujú. Increíble. ¿Alguien más quiere aportar algo? Seguimos. ¿Se resuelven los problemas que mencionamos? Ya, sí. Ay, Señor. Aquí vamos, aquí vamos. Bueno, Sí. pastor, bueno, Jesús es crucificado y muere y es sepultado. Ujú. O sea, los problemas no se resuelven. Como dicen ustedes, los malosos siguen ganando. Sí, Mataron a Jesús, sí. lo crucificaron, Ujú. lo mataron, lo Ujú. sepultaron, bueno, salieron aviosos, hicieron lo que ellos querían, Sí, hicieron. Ya, sí. Sí, entonces, estando en el Viernes Santo,
aparentemente Jesús perdió, wow, murió. ¿Cómo es una victoria? Como dije la clase pasada, una muerte en una cruz no es una victoria en nuestros ojos, pero realmente fue la victoria más importante en la historia del universo. Y no vamos a ver la aprobación de esa victoria por Dios el Padre hasta el domingo de la resurrección. Pero vemos que efectivamente Jesús da su vida en la cruz y también Pilato les da permiso a bajar el cuerpo y sepultarlo. Entonces vemos más acción en la historia. Ahora Jesús, el cuerpo de Jesús está en el sepulcro, ¿ok? Jesús murió en la cruz, ¿ok? Vemos eso. Entonces tenemos una porción de la resolución. Vamos a ver la victoria plena y grande en el domingo de la resurrección, pero tenemos que esperar algunos días más para ver ese. Vamos a las preguntas de consolidar. ¿De qué se trata la historia? De la crucifixión de Jesús. Sí. Ok, muy bien. Excelente. De la crucifixión de Jesús. ¿A qué pecado me enseña a confesar esta historia? Bueno, yo diría que la maldad que hay en nosotros, las injusticias, las muchas burlas y humillaciones, sentenciar y juzgar a un hombre inocente, la falta de creencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Todas esas cosas es pecado, pastor. Sí, sí, exactamente. Entonces vemos claramente lo que Romanos 6 dice. El pago del pecado es muerte. Alguien tiene que morir cuando hay pecado. Wow. Y vemos eso claramente en la cruz. Alguien tenía que morir. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Hay muchos ejemplos. Pastor. Sí, adelante, José. Bueno, nosotros ya que somos creyentes, bueno, que nosotros ya conocemos la palabra de Dios, pero a veces el pecado está en sí en todo el mundo porque no reconocemos a Cristo como nuestro Salvador. Sí. Y, o sea, todo el mundo a lo mejor, digo yo, cree. Los católicos creen, los testigos creen, todos, pero aquí la clave es nosotros, eso es lo que nosotros nos da paz o nos da esperanza de que Él es nuestro Salvador, Él murió por eso, por nuestros pecados. Sí, es importante en quién creemos y especialmente en cómo Él nos salvó. Predicamos Cristo crucificado. Muy bien. Vemos el amor de Dios en la promesa que le dio al malhechor. Vemos el amor de Dios en sus acciones y palabras hacia los soldados quienes le clavaron en la cruz. Vemos obviamente el hecho, más el evento de la crucifixión, que Él estaba muriendo por todos. Él padeció, pues obviamente hay mucho dolor en los clavos y físicamente, pero Él también estaba sufriendo todo el dolor del infierno por nosotros en esas horas. Sí, pastor. Es un dolor aún más inmenso. Resistió y que fue cuando clamó, Padre, a ti te encomiendo mi espíritu. Ese fue el último dolor, el último sufrimiento
yo me imagino que eso es tremendo. Sí, sí. Y vemos que él clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Una No, pero eso fue el jueves. Bueno, sí, está bien. Sí, ese mismo día fue. Muy bien. Hermano, una preguntita. Sí. Él también tuvo compasión por toda la humanidad. Él quiso que nosotros seamos salvos porque nosotros estábamos perdidos en el pecado. ¿También va ahí o no? Sí, sí, exactamente. Vemos que Dios, y solamente Dios podía salvarnos. Nosotros no podemos. No depende de nosotros. Entonces todo depende en Dios. Depende de Dios y lo vemos aquí en la cruz claramente. Dios tenía que morir por nosotros y sí, murió. Decía que venía desde antes mismo los profetas que profetizaban que tenía que pasar. Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento y una porción obviamente estaban en la cruz. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Profe, Sí. Que debemos ser más misericordiosos en no juzgar, ni sentenciar, ni maldecir con la misma boca que decimos que amamos a Cristo. Sí. Me hace recordar. Sí. Sí, eso es lo que yo encontré por ahí. No, muy bien. Me hace recordar Romanos 12:1 que dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios. Entonces, tenemos en la mira la misericordia de Dios. Les ruego que cada uno de ustedes ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, a nosotros amamos porque Él nos amó primero. Vemos una motivación, una gratitud muy grande. Wow, quiero hacer eso, quiero agradecerlo. ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Bueno, precisamente ahora, en este tiempo que estamos en Cuaresma, vamos a recordar los sucesos del jueves y del viernes santos. Vamos a enseñar lo que significa lo ocurrido para nuestro perdón y salvación. Sí, excelente, muy bien. Y también yo agregaría la situación con un corriente nueva. Entonces, si estamos un cliente nuevo, entonces, bueno, si alguien no conoce la historia, no sabe los hechos y todo eso, qué oportunidad para contárselo. Claro. Y uno mismo para recordar. Sí, queremos recordar la muerte y la resurrección de Jesús a menudo. Siempre. Sí, por eso me gusta tener cruces en la pared en mi departamento para recordarme de lo que Cristo hizo en una cruz hace 2000 años. Sí, sí. Cuando tenemos algún problema, cuando nos sentimos que somos perseguidos, cuando no estamos claros en las cosas, cuando nos sentimos que, bueno, que estamos desanimados, entonces fijamos la vista a la cruz y nos preguntamos, pero bueno, si yo no estoy sufriendo tanto como sufrió mi Cristo. Sí, puede ser usado así y también, wow, alguien me ama. Si nos sentimos que nadie nos ama, no, hay alguien muy importante quien sí nos ama. Claro que sí. Que dio la vida por mí, Cristo. Ok. Ahora, para terminar la clase, vamos a ver el impacto espiritual de la crucifixión de Jesucristo. Vemos que a partir del mediodía hasta las 3 en la tarde había una oscuridad. El sol, como dice
Lucas, un momento, dice que se oscureció y no brillaba. Wow. Una señal en el cielo, ciertamente. También vemos que el velo, la cortina en el templo, se rompió en dos partes y fue una cortina muy gruesa. Aquí tenemos una ilustración del templo. De hecho, es el complejo del templo. Entonces, podían entrar por las gradas o por el puente ahí. Y la parte en el centro, que es blanca, el edificio ahí es el templo mismo. Y les voy a mostrar un diagrama aquí. Y tenía dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo tenía algunas velas, tenía una mesa para el pan que mostraban allí y los sacerdotes entraban cada día en el lugar santo. Pero solamente una vez en el año podía el sumo sacerdote entrar en el lugar santísimo. Y había una vela, un velo, una cortina entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y cuando Jesús murió, hubo un terremoto y el velo se rompió en dos partes. Y eso puede significar que ahora tenemos acceso completo al Padre. Completamente no tenemos que usar un mediador, un sacerdote o otro mediador, porque tenemos un mediador en Jesucristo. Él es nuestra puerta, nuestro acceso al Padre. Y ahora está abierto. También muchos muertos santos, quienes se habían muerto antes, resucitaron. Y cuando Jesús resucitó el domingo, ellos también salieron a hablar con las personas. Imagínense, si de repente tocaba en la puerta un pariente fallecido para hablar acerca de lo que Jesús hizo por ti y por ustedes. ¡Wow! Increíble. Tremendo, sí. Tenemos, Tremendo, sí. sí, tenemos algunas palabras del significado de la crucifixión de Jesús. Consumado es. Jesús gritó eso en la cruz. Consumado es. Eso quiere decir que su misión fue cumplida. Todo estaba terminado. Él salió victorioso. No tenemos que añadir algo a la salvación. Dios no nos puede amar más porque ahora nos ama completamente y plenamente y totalmente. Para nosotros es poder de Dios. Una crucifixión no parece muy grande. De hecho, es un evento muy humilde y vergonzoso, pero para nosotros es el poder de Dios. Tenemos que ver todo a través de la cruz. Entonces, si realmente queremos entender la victoria correctamente, necesitamos ver la cruz primero. Si realmente queremos entender qué es una vida buena y importante, tenemos que verla a través de la cruz. Todo tiene que ser a través de la cruz porque es poder de Dios. Es lo que nos reconcilia con Dios y nos une como creyentes. Todo el mundo en toda religión sabe algo de la misericordia. La misericordia no es algo nuevo, pero lo que es nuevo en el cristianismo y lo que el cristianismo predica es que tenemos la misericordia de Dios y también vemos la justicia de Dios. Dios tiene que castigar pecados y somos pecadores.
Él también quiere mostrarnos misericordia. ¿Cómo puede hacerlo? A través de la crucifixión de Jesús, su Hijo. Él podía reparar, arreglar la relación rota que teníamos con Dios por causa de nuestros pecados. Es su triunfo público. Nuestro rey está en la cruz, venciendo al diablo, a la muerte y nuestros pecados. Y es el castigo de nuestra paz, el castigo que trae nuestra paz. Por eso podemos llamar ese viernes el Viernes Santo, porque es santo, es importante, es sagrado, es apartado, único. ¿Una pregunta hasta aquí? Sí, cuando nos referimos al poder de Dios, fíjate que Él toma como ejemplo la cruz. La cruz, el sufrimiento, los clavos, todo el episodio que siente Jesús en ese instante, cómo se desgarra, cómo está su carne, cómo pierde sangre. Y todavía, con todo ese sufrimiento, Jesús resucita. Resucita. Sí, Amén. sí, exactamente, porque Dios el Padre aceptó su pago, aceptó su obra. Muy bien. Otro, Una pregunta, hermano. adelante. Lo que pasa es que aquí no lo entiendo mucho. Dice que Dios nos reconcilia, que es por medio de la cruz que Él llevó los pecados, ¿cómo se llama? Por darnos la salvación, dice, nos une como creyentes. Esa partita quiero que me explique. Sí. Entonces, ¿qué es la reconciliación? Es hacer las paces. Entonces, si tenemos una relación rota con alguien, queremos ir a esa persona o a otra persona, nos ayuda a reconciliar, a hacer las paces. Y después tenemos una relación arreglada, buena y funcional. Para nosotros, como un pueblo, como todo el mundo, somos pecadores y el pecado rompe nuestra relación con Dios. Entonces no tenemos una relación buena con Dios y nosotros no podemos arreglar la relación que tenemos con Dios. Está rota. Entonces Dios tenía que enviar a Jesús para reconciliar, para hacer las paces entre Dios y entre nosotros. Y nos une como creyentes porque somos ahora cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros, pues Romanos dice, todos, también nosotros forman, aunque seamos muchas personas, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Entonces, estamos unidos en Cristo. Y estamos unidos a Dios, reconciliados con Dios por Cristo. Sí, pastor, mira, tanto Dios nos quiso, y disculpa, hermano, fíjate que dio a su hijo predilecto, a su hijo amado, para que muriera, para que sufriera en esa cruz, en ese martirio, en ese proceso. Lo vio morir, lo vio sufrir, para darnos a nosotros el amor que nos está dando ahora, que está dando inmerecidamente, porque no la merecemos. Más aún cuando seguimos pecando, métete en la cabeza, no te mereces ese amor porque tú eres un pecador. Sí. ¿Eso se entiende un poco mejor, Zoilo?
No, sí, esto yo le digo porque aquí ya pasó, a ver, cuando fue hace unos 3 o 4 días, hubieron aquí en el pueblo un hermano, no sé de qué iglesia fue, pero para mí fue, si es de la Reformada, no recuerdo. Él explicó que entre nosotros, solo, decían que solo por la, ¿cómo se llama? Nosotros con el arrepentimiento se salvaba y él dijo, no, nosotros tenemos que tener un sustituto para darle todos los pecados que se lleve. Entre nosotros no podemos, entre el hombre, salvarnos del uno al otro, le explicaba y la gente como que un poco, uno salió como se llama medio enojado por ahí, entonces él les dijo, un ratito, espérenme para explicarles todo esto, no es solo por el arrepentimiento, dijo. Entonces ahí explicó todo esto, por eso yo le hice la pregunta. Sí, es parte de la mecánica de nuestra salvación. Entonces, si vemos nuestra relación antes y después, es como un puente. Es un puente roto antes y es un puente funcional y bueno después. Sí, tiene que haber arrepentimiento, pero eso es lo último, es lo último, ese es el último paso, pero antes tiene que él ir a donde el hermano Sí, todo y empieza con pedirle, Dios. y pedirle perdón al hermano y ponerse Ujú, en paz con su hermano. ujú. Y ahí en ese momento arrepentirse de lo Sí. que le ha hecho, de lo que lo ha humillado, de la falta, del daño que le hizo. Ujú. Ahí sí entra el arrepentimiento. ¿Y lo demás? O Sí, sea, hay muchas cosas que... aquí estamos hablando de nuestra relación con Dios más, porque eso es lo que la crucifixión de Jesús arregló. También nos da motivación y energía para ir a nuestros hermanos en Cristo para reconciliarnos, hacer las paces con ellos también. Pero aquí estamos hablando de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. ¿Ok? Entonces estamos llegando a fin. Entonces la tarea para el jueves es ver el video y también leer Lucas 24, 1 a 12 y Juan 20, 19 a 29 en sus Biblias. Y también voy a colocar una pregunta en el WhatsApp. Muy Estoy bien. preocupado. La oración. Sí, bueno. Sí, vamos a terminar con una oración. A Dios Padre Celestial, gracias por enviar a Jesucristo para salvarnos. Especialmente te agradecemos por lo que Él hizo por nosotros en el Viernes Santo. Él sufrió el castigo que nosotros merecíamos. Él sufrió no solamente el dolor físico, pero también el dolor espiritual de todo el infierno en una sola tarde. Gracias por hacer eso por nosotros, porque nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos a Dios, a ti, para salvarnos. Gracias por eso. Ayúdanos a apreciar los hechos de la obra de Jesucristo más y más cada día. Ayúdanos a predicar la obra de Jesús en nuestras vidas a través de nuestras acciones y también a través de nuestras palabras que salen de nuestra boca. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén.